Ahí está. Bueno, espero que hayan tenido oportunidad de leer esta segunda novela de la trilogía de Klaus y Lucas, que bueno, mamita querida, ¿no? Vamos a empezar a pensar esta novela eh, que tiene, vamos a decir así, dos partes, una muy larga y una muy corta, pero las dos muy contundentes. Entonces vamos a empezar por la primera, que es esta novela que empieza con un cambio importante, que es el cambio de la voz, ¿no? Si antes teníamos la primera del plural, los niños hablaban en primera persona, eh, ahora tenemos la tercera. Aunque se conserva esta forma, esta poética, vamos a decir así, la poética de los hechos, ¿no? Porque lo que nos va presentando Agota en esta novela también son hechos. Algunas cositas más, además de los hechos, pero presentadas como hechos. ¿Qué quiero decir? Antes no sabíamos nada de los sentimientos de los chicos, ni de nadie, ni de ningún personaje, ¿no? Eran hechos solamente. Acá nos vamos enterando un poco más, pero están presentados como hechos también, ¿sí? No hay una este, poética de la introspección ni nos metemos adentro de los personajes. Vamos sabiendo quiénes son o cómo son por lo que hacen, ¿sí? En ese sentido, también es muy cinematográfico, porque vamos teniendo que deducir, reponer cómo son a partir de las cosas que vemos que hacen, ¿no? Por lo general, en las películas no hay un narrador, aunque a veces hay. La narración está, digamos, está construida desde la edición, desde qué pedazo está junto con qué otro pedazo. Entonces, eso es lo primero que vamos a tomar nota, que sigue siendo una literatura muy cinematográfica, que como yo les decía, la junta con otras y otros escritores cinematográficos como Marguerite Duras o como Kafka. Hay una entrevista por ahí donde ella le preguntan si qué le parece esto de que la comparen con Marguerite Duras y ella se enoja bastante y dice, ay, no, nada que ver, no, nada que ver y no me gusta Marguerite Duras, o sea, a ella no le gusta mucho esa comparación. Y si tenemos oportunidad este año de leer a Marguerite Duras, vamos a ver eh, que realmente es distinta, pero como es distinto alguien dentro de una misma técnica, ¿no? O sea, tener la misma técnica no quiere decir escribir igual, pero hay una, o sea, desarrolla cada un camino dentro de esta técnica, pero la técnica está desarrollada más o menos igual por las dos escritoras. Igual quiero decir que se desarrolla la técnica, pero con muchas diferencias, ¿no? La de Marguerite Duras es absolutamente visual, es visual y el narrador está mirando y describiendo lo que ve. En cambio, la poética de esta compañera, de Agota Christoph, es una poética de los hechos, ¿no? No necesariamente visual, ¿no? Nos va contando lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen. Y lo que hacen los personajes no necesariamente es coherente con lo que pensamos de ellos, ¿sí? Vamos a pensarlo un poco, ¿no? A empezar un poco a Lucas. Nos habíamos quedado con unos niños que, como decíamos la vez pasada, completamente, o que parecen completamente anestesiados, que parecen no tener eh, la capacidad de sentir cosas, ¿no? Que parecen haber logrado el objetivo del entrenamiento. Eh, y
Bueno, lo vemos a Lucas que empieza un poco así, aunque ya han pasado unos años, ¿no? Cuando ve a Yasmín en el río con su bebé y la ve llorando y que hace frío y la trae a su casa y él le cuenta lo que estaba por hacer, él se ofrece a ahogarle al bebé, ¿no? No, no, es una persona, no que no tiene empatía, parece tener empatía con ella. Si vos querés hacer algo y no te animás, yo lo hago por vos, ¿no? Pero quiero decir, muy práctica, como si fuera no sé, el hombre de campo a la enésima, ¿no? Em, Sin embargo, vamos a ver que este personaje, que si bien parece, digamos, tener algunos aspectos de una persona dañada o anestesiada, ¿no? Por ejemplo, su vida sexual parece siempre muy violenta, eh, no sé si violenta, muy desapegada, ¿no? Muy mecánica, ¿no? Muy animalito. Parece no concebir la posibilidad de juntar su vida sexual con el amor, ¿no? Eh, bueno, como la mitad más uno, chicos, la verdad. Pero bueno, pero vemos que tiene sentimientos muy fuertes que, bueno, lo llevan a ser un a cualquier costo, ¿no? Es decir, esta prueba, se llama La Prueba, ¿no? Esta segunda novela, que es a ver si se puede vivir sin su hermano, parece irla consiguiendo, pero a condición de poner a otros sujetos en ese lugar, en esa posición, ¿no? No está Klaus, perdón, pero está Matías, ¿no? Sin el cual no tiene sentido vivir. Y va armando una relación con Matías, va armando una relación con Clara, a la que le dice que se parece mucho a su mamá. Como una relación hecha por alguien que no tiene ninguna experiencia en el amor, ¿no? Y no tener experiencia en el amor no quiere decir no tener experiencia de pareja, sino nadie empieza teniendo una pareja teniendo experiencia de pareja, sino poniendo en práctica lo que ha aprendido acerca del amor, de qué sería ser querido, ser amado, amar a otra persona, cómo sería que esa persona deje de amarte o deje de estar con vos. O sea, esas experiencias que vamos acumulando en nuestra primera infancia y y en nuestro entorno, no solamente en la primera infancia, sino también en las instituciones por las que vamos pasando. Bueno, todas esas prácticas del amor que se van haciendo, que son, bueno, puedo querer, me pueden querer, puedo vivir si esa persona que yo quiero no me quiere, ¿no? O inclusive con signo de pregunta, ¿puedo vivir si la persona que yo quiero no me quiere? Eh, ¿Puedo sobrevivir a un duelo? ¿Puedo sobrevivir a una pérdida? Bueno, esas cuestiones se van aprendiendo desde la primera infancia. Y bueno, este personaje parece no haber tenido experiencia y bueno, lo conocemos de chiquito además, sabemos cuáles han sido sus experiencias. Aunque ha tenido la experiencia del amor de chiquito chiquito, bueno, rápidamente ha tenido que eh, desestimar esa experiencia del amor, desestimarla al punto de forcluirla. Vieron que Lacan tiene eh, este concepto que es la forclusión, ¿no? Freud aporta la negación. La negación es la separación del afecto de una situación, ¿no? Se separa el afecto de la situación y entonces lo que se niega es ese afecto,
¿sí? No, no se niega la existencia de la situación, sino que lo que queda separado es la energía que estaba adherida a ese objeto o esa situación, y entonces lo que se niega es esta energía, ¿sí? No te quiero, no, no me pasa nada, no, no siento, no, no te extraño, qué sé yo. Y de hecho, Freud plantea que todas esas frases que empiezan con no son las que dan la posibilidad de decir algo por la vía de la negación, ¿sí? Por eso decíamos tanto en aquellos 90 cuando Menem decía no los voy a defraudar, decíamos, bueno, este, es la negación de Freud, ¿no? Es poder decir los voy a defraudar anteponiendo el no. Pero la forclusión es la negación de la negación. Es decir, no es que se niega la energía, sino que se niega la energía y el objeto mismo, ¿sí? Entonces, no es acá yo no extraño a mi mamá, sino el concepto mamá ha quedado forcluido, queda fuera, no hay mamá, ¿sí? No hay inclusive acá, fíjense que no hay extraño a mi hermano, sino eh, el hermano no está, no se lo nombra, ¿sí? Hasta muy avanzada la novela, el hermano no lo nombra Lucas, no lo nombra nadie. Entonces, estas experiencias de vínculos amorosos con Yasmín, con Matías, con Clara, bueno, son de una torpeza muy grande, ¿no? Y de una angustia, vienen siempre con mucha angustia, con mucho terror a la pérdida, ¿sí? Cuando aparece un otro amante de Clara, bueno, lo amenaza de muerte. Cuando Yasmín quiere irse y llevarse al niño, bueno, honestamente no sabemos lo que pasó, de qué fue capaz Lucas, ¿no? Si se fue, si la ahogó, no sabemos, ¿sí? Porque eh, no tiene la posibilidad Lucas de soportar una pérdida, no la tiene. Entonces, ante la posibilidad de perder, bueno, es capaz de cosas fuertes, ¿no? Bueno, eso por una parte. Entonces vamos a ir abrochando cositas, ¿no? Por un lado, esta poética de los hechos, por otro lado, este método cinematográfico de la escritura, en el sentido de que no hay un narrador guía turístico que nos vaya llevando a saber el background o los sentimientos de los personajes, sino que los vemos en acción. Y por otra parte, un personaje que actúa, que si lo tenemos que definir por las acciones, es un personaje solidario, es un tipo solidario, es un tipo eh, amoroso, es un tipo generoso, ¿sí? Porque sus acciones lo ponen en ese lugar, ¿no? Nunca lo deja morirse de hambre al cura. A Yasmín la rescata con su bebé y la deja vivir en su casa. Eh, es muy trabajador. Claro, al estar contado de esta manera tan, eh, como diría Agota Christoph, sin grasa, ¿no? Vieron que la vez pasada habíamos dicho que ella, con sus rudimentos de francés, había escrito estas novelas y que había aprendido a escribir escribiendo teatro, porque ella dice, en el teatro no hay grasa, es decir, no hay relleno, no hay nada de relleno, por lo menos en el teatro clásico, ¿no? No, no hay escenas de relleno, no hay diálogos de relleno, todo lo que hace avanzar la trama y lo que hace avanzar la tensión dramática. Si no sirve para hacer avanzar la tensión dramática, no va, ¿no? Entonces, al estar contado de esta manera, sin ninguna grasa, nos encontramos ante un personaje que podemos confundirlo con alguien muy frío también, ¿no?
Em, Quiero decir, si este personaje hubiera estado contado, perdón, desde un libro romántico, romántico quiero decir del romanticismo, nos hubiéramos, bueno, hay muchos personajes que son capaces de matar por conservar el amor. Y no los vemos como fríos, los vemos al contrario, como personas muy sanguíneas, ¿no? Con personajes muy sanguíneos, muy apasionados, ¿sí? Vale todo. En la guerra y el amor vale todo, ¿sí? Ahora, al estar contado de esta manera, bueno, nos parece un personaje muy, muy desafectado, ¿no? Aunque lo que vemos es que está muy afectado. Lo otro que vamos a pensar con esta novela es qué cuenta, que lo vamos a abrochar un poquito al final, pero nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué cuenta? Porque cuando em, leemos una contratapa, como hemos dicho en otras oportunidades, lo que vemos, lo que leemos es el hilo narrativo, digamos, ¿no? La historia que se cuenta. Y acá tenemos la historia de Lucas una vez terminada la guerra, y bueno, sus avatares, con Jasmine, con el niño, con Peter, con etcétera, ¿no? Es Lucas viviendo, poniéndose a prueba a ver si puede ser una persona sin su hermano. Ahora, esa narración o ese hilo narrativo parece estar al servicio de contar otra cosa, ¿no? De contar cómo es. Si en el libro anterior habíamos visto cómo es la guerra, acá vemos cómo es la posguerra. Y la posguerra no se diferencia mucho de la guerra. No vemos unos personajes aliviados. Uf, terminó la guerra, por fin podemos vivir en paz, ¿no? Vemos unos personajes que después de la guerra viven con mucho miedo. Y es un país que, bueno, parece haber sido colonizado, aunque no se dice qué país es, porque está el ejército extranjero. Y además no se puede salir de la por la frontera. Y además hay mucho miedo y está la policía política, ¿no? Em, entonces, ese parece ser el tema. Y la narración, entonces, es el modo de contar el tema. Es la forma que elige esta escritora para contar ese tema que es el que le interesa y que vemos que es muy autobiográfico, ¿no? Porque se acuerdan que la vez pasada habíamos charlado sobre la revuelta que hubo en Hungría y cómo fracasó esa revuelta porque el ejército soviético la aplastó y entonces esas personas tuvieron que exiliarse y entre esas personas estuvo ella porque su marido había participado de la revuelta. Em, Vemos igual que Peter, que es el personaje que encarna, digamos, el partido, el funcionario, etcétera, no es un personaje malvado, ¿no? Un personaje, bueno, las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que lo han puesto a cada uno en su lugar y, bueno, y a tomar decisiones y Peter se avergüenza bastante también de las decisiones que toma y parece querer hacer lo posible para morigerar un poco esa forma de vivir, aunque bueno, la sostiene de todos modos. Y lo otro que vamos a pensar, que para mí es un asunto muy importante, porque ese puede ser un tema. El otro tema que a mí me parece que es un tema que atraviesa el libro anterior y que atraviesa mucho también este libro, es el metatexto, es decir, cómo habla de literatura adentro de la literatura. Entonces, fíjense que todos los personajes, por lo menos los importantes,
para sobrevivir escriben un libro. Entonces, Lucas escribe un libro. Víctor, que es el librero que le vende la librería y la casa a Lucas, escribe un libro. ¿Y qué libro escribe Víctor? Ahora vamos a pensar un poquito en ese libro. Matías también escribe un libro. Hay una, no sé si la voy a poder reponer exactamente igual, ¿no? Pero hay una frase que dice cuando, espero que lo hayan leído todos porque vamos a espolearlo todo, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Cuando Matías se suicida y él está desesperado, Lucas está desesperado, eh, le dice a Peter algo así como, le dice, bueno, yo tendría que haberlo dejado ir con Yasmín, cometí un error fatal, ¿no? Y, y Peter le dice, todos cometemos un error fatal en la vida y cuando nos damos cuenta es irreparable. Pero antes, Víctor había dicho, todos tenemos que escribir al menos un libro en la vida. Entonces, que de alguna manera es lo que hizo Agota Christoph, porque si bien este libro está conformado por tres libros, tenemos Ayer, que sería como, que lo podemos incluir perfectamente adentro de esta serie, y La Analfabeta, que es una especie de autobiografía súper extraña que también perfectamente puede ingresar en esta serie. Y no hay más, no hay más. Hay un librito de cuento que se llama Hasta que no importe, o Cuando ya no importe, que también puede ingresar acá perfectamente. Y esa es toda la obra de Agota Christoph, salvo las obras de teatro, ¿no? No hay más obra. Entonces parece ser el libro, es el libro de la vida que escribió Agota Christoph, que después se acuerdan que la otra vez les decía que cuando le preguntaron por qué no escribía más, dijo, pues ya está, no tenía más nada para decir, ya no voy a poder escribir mejor. Entonces, tenemos el error que todo el mundo comete en su vida, aquello de lo que se arrepiente pero que es irreparable, y también tenemos el libro, escribir, ¿sí? Escribir como deseo último, como Víctor, escribir para comunicarse con los que no están, como Lucas, escribir para existir, como Matías, para ponderar su inteligencia, pero bueno, no pudimos saber la obra de Matías porque la quemó. Pero sí pudimos saber la vida de Víctor, que es como una novela dentro de la novela, ¿sí? Que nos enteramos que tiene un comienzo espectacular la novela de Víctor, ¿no? Acabo de ahorcar a mi hermana, está acostada al lado mío, hace mucho calor, así que va a empezar a oler muy pronto. O sea, es una cosa muy tremenda ese comienzo de novela. Em, entonces, para contarnos, Agota Christoph nos presenta los hechos, nos muestra los hechos o nos muestra los escritos, el libro, ese libro. El anterior era el Gran Cuaderno, ¿sí? La novela anterior es el libro que escribieron Lucas y Klaus. Esta novela es lo que escribe Lucas, lo que escribe Víctor y lo que escribe, y no pudimos leer Matías, ¿no? Con Clara, con Peter, con Joseph, con el cura, no mucho más. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien quiere opinar algo hasta acá? Mientras yo me tomo un mate.
También aparece la madre de Yasmín, no sería la madre, la madrastra de Yasmín, que es un personaje ahí bastante oscuro, ¿no? Bastante oscuro. Y fíjense cómo está contado el incesto, ¿no? Sí, tremendo. Eh, es lo que pasó, es lo que pasó. Está contado también como una sucesión de hechos y lo que ella sintió, que es algo muy, muy común, por eso por eso el abuso sexual es de una complejidad muy tremenda, porque no es una violación el abuso sexual. No hay una violencia ahí. Vamos a ponerle muchas comillas, pero hay amor. Y los niños se enamoran, se sienten súper amados por ese padre o por esa madre, cuando es de padre o de madre, ¿no? Entonces, y tienen una sensación contradictoria de que está mal, pero a su vez hay placer. Y a su vez hay como una expresión de amor incondicional, sos la única, sos lo mejor, sos, ¿no? Etcétera. Entonces está contado también de esa manera que es violenta de leer, ¿no? Em, pero sin grasa también, sin aditamentos. No, no, por supuesto, por supuesto que hay violencia. Lo que quiero decir es, el abuso sexual es una violencia total, total, que se ejerce desde una asimetría, por supuesto, y que rompe a uno y no a otro. O sea, el niño queda roto, la niña queda rota, el adulto no. Lo que quiero decir es que no, el abuso sexual sucede por la seducción, el convencimiento, eh, digamos, los trucos, ¿no? Entonces, y además se va sucediendo de manera lenta, paulatina, despacio. No es que de pronto haya acceso carnal, ¿no? Como se ve acá en este relato, va sucediendo muy lentamente, muy lentamente. Y entonces, cuando además sucede en un momento del despertar sexual de una persona, que es ahí la pubertad, la preadolescencia, bueno, hay excitación sexual, entonces parece la niña parece pedirlo porque ya está en esa situación, ¿no? Por eso es muy difícil de desenroscar, muy difícil de desenredar. Cuando esa persona puede decir lo que pasó y pensar sobre lo que pasó, pasa mucho tiempo. Por eso es importante que no tenga límite de tiempo, ¿no? Que se pueda denunciar en cualquier momento, porque hasta que esa persona puede desenroscar lo suficiente lo que le pasó, muchas veces eso sí queda, ahí hablando de forclusión, eso queda forcluido. Y quedan, muchas veces las personas adultas no recuerdan que de niños vivieron eso. Y eso se despierta a veces mm, digamos, de pronto, porque se ve una situación parecida o por distintas cuestiones, aparece ese recuerdo que durante muchos años estuvo reprimido. Entonces sí, por supuesto, está la tía de Yasmín, que además, bueno, ya todo muy enroscado, porque este papá vuelve de la guerra, la madre está muerta, entonces se casa con la hermana de la madre. Eh, y bueno, y hace este desastre con con la niña. Eh, y además hay un niño, producto de ese incesto, y con toda la rosca, ¿no es cierto?, de un niño que que además nace con dificultades, ¿no? Con dificultades, medio, medio tullidito. Marta, sí. En realidad es una ¿Estás muteada, Marta? ¿Seguís muteada, Marta?
Ahora sí, 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 se movió. Ahí está. Eh, Pido disculpas porque yo me quedé esperando ¿cómo se llama? El link. Una pregunta tenía que ver, yo cuando entré, vos estabas hablando de forclusión, como Freud, qué pasaba con Lacan, pero no sé a qué te referías, si podés solamente decirme a qué hecho te referías, si es posible ahora y no cortar tu speech. Am, ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, estaba hablando de Lucas como personaje y de cómo él, bueno, hace ejercicio del amor con lo que aprendió en su infancia y que no es que no ha tenido experiencias del amor, porque vemos que su mamá y su papá lo han querido, los han querido, pero que eso ha tenido que ser denegado después, ¿no? Entonces, lo que decía es que hay distintas formas de la negación, una es la que plantea Freud, ¿no? Donde la energía se separa de la anécdota, y otra es la que plantea Lacan, donde la energía y la anécdota quedan reprimidas. Ahora sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿y qué opinan, Susana? Sí. No, vos sabés, buenas tardes a todos. Eh, yo, leyendo esta novela, releyéndola en realidad, porque la había leído, yo creo que las historias que aquí se cuentan, los hechos de los distintos personajes, tanto chicos como mayores y demás, son un claro ejemplo de las situaciones que puede vivir el ser humano en justamente situaciones límites, como por ejemplo es la guerra. Yo ya hace muchísimos años que pienso que una no puede juzgar determinadas acciones que sí, desde el punto de vista de la moral, de la ética universales, diría yo, son condenables, que nos conmueven, nos espantan, nos resultan por ahí incómodas de leer y demás. Pero ¿quién puede juzgar desde una posición de relativa normalidad, una que vivimos nosotros y nosotras, relativísima, desde nuestras pautas culturales, porque ojo, en nuestra misma sociedad, yo he escuchado más de una vez contar a maestras y maestros que trabajan en determinado tipo de escuelas, que no digo que es una cosa de todos los días, pero por ejemplo, se da bastante esa relación incestuosa. Entonces, desde nuestras pautas culturales, desde la comodidad de estar calentitos en una casa y no viviendo bueno, estamos viviendo un horror de situación, pero no es lo mismo que Gaza, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino a esos chicos de Gaza y a esos mayores de Gaza, ¿qué es lo que no harán para poder sobrevivir a tanto horror? Entonces, menciono en este caso a Gaza, como podría mencionar tantísimos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Incluso en nuestro propio país, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a juzgar mal a alguien que en la tortura se quebró? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que aunque nos cuesta eh,
leer muchos de estos hechos, si lo pensamos desde nuestro sentir, nuestra forma de vida y demás, este, no entendemos todo lo que creo yo que la novela nos quiere significar, ¿no es cierto? Esa nena, Yasmín, no lo vive como no, ella niega cuando dice, ¿te violó? No, no me violó. Yo no digo que eso esté bien, es obvio que no está bien, pero era el único ser amoroso que tenía, ¿no? Bueno, Agota Y Christoph, lo que queda clarísimo es que ella da un paso al costado frente a los hechos. No hay ninguna calificación, claro, no hay ningún adjetivo, no hay nada que nos permita, eh, digamos, saber cuál es su opinión, salvo la forma de presentar los hechos. Pero es una Los forma muestra, muy, sencillamente los muestra. nos muestra de manera muy descarnada y bueno, bueno, qué sé yo, veamos que cada quien opina lo que opina, ¿no? Ahora, me parece que en este mostrar los hechos, em, la vez pasada habíamos quedado que íbamos a traer para pensar esta novela o esta forma de escribir a Brecht, a Bertolt Brecht. Sin ser yo una especialista ni una experta en el tema, apenas una estudiante de dramaturgia, lo que sí les puedo contar es que lo que Brecht intentaba hacer con su teatro era impedir que la gente se sumergiera en la ilusión, ¿sí? Porque si la gente se sumergía en la ilusión, si los personajes generaban empatía, entonces, pensaba él, el espectador, la espectadora perdía la posibilidad de el razonamiento crítico. Entonces, él quería que quien mirara sus obras de teatro estuviera permanentemente en una actitud despierta, ¿sí? Y que mirara los hechos presentados de una manera, entre comillas siempre, ¿no? Objetiva, y que cuando la obra pudiera hacernos caer en la magia del teatro, él hacía algo disruptivo que nos volvía a la situación de estamos viendo teatro. Entonces, por ejemplo, la iluminación en las obras de Brecht no era una iluminación que tiende a ponderar una cosa sobre la otra, señalar algo. Era luz de sala, ¿sí? Luz de sala, ¿vieron cuando uno entra al teatro que está esa luz prendida? Y que después se apaga la luz y entonces empieza la función, empieza la magia del teatro. Bueno, Brecht no. No se apaga la luz, no empieza ninguna magia, ¿sí? Empieza una representación donde además los actores no actúan, ¿sí? Sino que dicen su parlamento, pero no dejan de ser quienes son, ¿sí? Como que traen su parlamento. Todos los cambios de escenografía se hacen frente al espectador, a la espectadora, se ve todo el mecanismo despanzurrado, ¿sí? Entonces, lo que se intenta todo el tiempo en esta forma de teatro es que quien está mirando eh, no se olvide que está mirando una obra de teatro. De hecho, se llama teatro épico
porque es un teatro completamente narrativo, ¿sí? Donde se Esto narra lo que estamos viendo y hay hasta carteles que nos muestran lo que está pasando, ¿sí? quiere eliminar la emoción y No, solo lo no, racional, no la no. emoción, sino la inmersión. Eso que vos, viste que de pronto de pronto se baja el telón o se apaga la luz y ¡ah! Como que te despertás, ¿sí? Es que esa suspensión de la razón, esa suspensión de la conciencia que tenemos cuando entramos en una, que te pasa con una película, que te pasa con un libro. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, que de pronto termina y salís de ahí adentro con mucha dificultad, estabas metida ahí en ese ¿Qué viaje? implica? ¿Y qué implica para el espectador? ¿Cómo? ¿Qué implica para el espectador romper esa inmersión? Bueno, No me vamos a doy primero cuenta hablar que como, bien, fíjense, como hablábamos en su momento de Primo Levi, que Primo Levi quería hacer un libro exento de emocionalidad y de literatura para que no hubiera dudas acerca de ese testimonio, porque la literatura, en tanto arte, ¿se acuerdan? Es ambigua y bueno, le está dando un testimonio y entonces la ambigüedad no entra en ese lugar. Bueno, pero cuando leemos si esto es un hombre, nos encontramos con unas imágenes muy poderosas, nos encontramos con una técnica muy fina, nos encontramos con un lector muy culto, con una escritura muy profunda. Entonces, él quiere hacer un libro ascético y le sale lo que le sale, ¿no? Entonces, Brecht lo que pretende es esta cosa inmersiva que puede tener el teatro o el cine o ¿no? Donde quien mira se mete adentro y lo que estamos viendo se mete adentro de uno. Él dice que lo que hace es suspender el juicio crítico. Y entonces vos de pronto te parece re bien que el protagonista de la película, por decir algo, como le mataron a la mujer y bueno, mate a millones de personas, ¿no? Para vengarse. Como, suspendés lo que vos pensás acerca de la venganza, porque la empatía es como total. Entonces, lo que él quiere generar es un distanciamiento, que vos te des cuenta que estás mirando teatro, que es una obra de teatro, que no te olvides nunca de que estás viendo una obra de teatro que no quiere capturarte por las emociones, sino presentarte una serie de situaciones, ¿sí? Y que vos puedas pensar sobre esas situaciones, que vos puedas pensar, ¿sí? De hecho, qué sé yo, bueno, hay mucho desarrollo de eso, ¿no? De preguntar, incluso de preguntarle al público, ¿qué debería hacer esta persona? ¿Qué les parece? ¿No? Como que estás ahí, como el espectador es parte de lo que está pasando de manera activa, ¿sí? No quiero un espectador que está ahí recibiendo cosas, sino un espectador activo, a veces hasta un poco molesto, ¿no? Porque a veces la molestia como despierta un poco. Entonces, ¿por qué les traigo yo esta línea que parece no tener nada que ver con la obra que estamos leyendo? Porque hasta el capítulo 7 tenemos una obra, ¿sí? En el capítulo 8 nos dan un tortazo. ¿Qué pacho? O sea, habíamos caído en esa, casi en esa empatía con Lucas y bueno, qué sé yo, uno puede pensar esto o lo otro. Inclusive ya habíamos pensado esto o lo otro de esos dos niños y ya que medio que los queríamos a los chicos, ¿no? Porque esos niños ahí, con esa abuela tremenda,
con ese mundo tan hostil, todo tan complicado, sobrevivir en soledad, teniéndose solamente uno al otro. Bueno, y después Lucas, que es el que se queda extrañando a Klaus y qué sé yo. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Todo lo que leímos no era así? O sea, hay dos hermanos, hay uno solo. ¿Cuál es? No hay ninguno. ¿No hay Por ninguno? ahí no hay ninguno. ¿Cómo? O sea, ¿entendés? Nos metiste hasta acá. Nos diste todo este alimento. Nos metimos en ese mundo, en esa ciudad, ¿no? Con esos personajes. Y no entiendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? No entendemos. ¿Sí? He leído, para pensar en esta clase, bueno, investigué bastante y entonces leí muchos comentarios. Y hay un comentario que me causó mucha gracia de una persona que estaba absolutamente indignada y decía que esta novela era un error, que era una reverenda porquería, que así dicho así, ¿no? Una reverenda porquería, que es como si, dice, es como si Agota Christoph hubiera subido las escaleras con las bolsas de la compra y hubiera dicho, che, voy a continuar con el éxito que tuvo el gran cuaderno y voy a hacer otra, la voy a continuar. Y hizo esta reverenda porquería. O sea, una persona muy molesta, ¿no? Entonces, si fuera Brecht el que hubiera hecho esto, hubiera hecho bien, lo conseguimos. ¿Sí? Hay una persona que está hablando, no habla de Klaus o de Lucas como si fueran sus amigos. Se está dando cuenta de que es una obra, una novela escrita por una señora cualquiera, que sube por las escaleras con la compra y hizo esta cosa que lo ha molestado muchísimo. ¿Sí? O sea, se ha generado ese distanciamiento. Y en ese distanciamiento, si todo sale bien, entonces podemos activar el juicio crítico. Entonces podemos pensar en estos personajes que nos presenta Agota Christoph, ¿no? El cura, y qué puede representar Peter, Víctor, Lucas, Klaus, Lucas. Hasta podemos pensar en el concepto del doble, que hemos trabajado bastante con algunos compañeros y compañeras con los que venimos hace tiempo, ¿sí? Este alter ego, ¿no? Estas figuras intercambiables, porque vieron que aparte se confunde, es Klaus, es Lucas, ¿no? Los personajes lo confunden. Yasmín, bueno, con lo que sea acá Susana, de pronto podemos pensar en Yasmín, en Clara, que probablemente va a morir en esa revuelta y que tiene este amante médico y lo tiene este chiquito que, bueno, es un pibito de 20 años, ella tiene 35, pero bueno, pero está sola, pero está desesperada, está rota, ¿no? Se le puso blanco el pelo en una sola noche. Pero no existen estos personajes. No son nuestros amigos, no es un libro histórico, es una novela. Es una novela. Y eso es lo que nos muestra el procedimiento. Eso es que, o sea, se abre el laboratorio de la escritura y ella nos muestra el procedimiento. Chicos, yo hago lo que quiera, nos dice Agota. De pronto se me dio la gana, púmbate, se acabó con Lucas. ¿Sí? Porque yo soy la que escribo. Yo soy la que escribo y yo hago lo que quiera, porque esto es ficción. ¿Sí? Entonces, esa experiencia que nosotros, que todo el mundo acá ha tenido con alguna novela, y yo por supuesto también, ¿no? De que son parte de tu vida, esos personajes, ¿no? Que los querés, que son tus mejores amigos, que les charlás, qué sé yo, eh, que decís, la puta, qué lindo sería que fueras mi vecina, que, ¿no? Esos personajes, como se dice, entrañables, ¿no? Y que nos olvidamos que son el invento de alguien. Bueno, ella nos dice, no te olvides que es el invento de alguien. Y aunque te estoy
haciendo una novela con materiales autobiográficos, no te confundas, esto es ficción. Raquel, Sí, pero nosotros pensamos que ya cuando uno tiene unos años se da cuenta que no es un universo de virtudes, de morales arraigadas, debemos conductas permanentemente, las hemos visto hace tiempo, entre lo sencillo de un mundo cotidiano personal y también de aquellos que pensábamos que eran especie de héroes y heroínas. Que esta mujer está mostrando, como te decía, en una situación de excepción, pero nosotros creemos que esos personajes pueden haber existido y de hecho siguen existiendo. Es una gran ficción, una novela, pero de alguna manera uno dice, sí, no todo es tan, un mundo tan virtuoso, tan que se acomoda, no, un mundo que se desacomoda, que en el país nos pasa en todos lados. O sea, como que estas ficciones te contribuyen, te abona las posibilidades de decir, puede haber pasado, puede repetirse. La cuestión esta de que no hay héroes e heroínas y que nada es permanente, porque alguien puede haber recibido una educación así plena y de pronto, bueno, le responde de otra manera. Entonces, esta dinámica de lo humano me parece que hace esto. Se me ocurre, no sé, lo bueno, veo. ya que estamos trayendo o estamos trayendo, o a mí me remite a Primo Levi y a esa discusión, ¿no? De la que hablamos en otros momentos, quien le contesta a Primo Levi respecto de esta mm, prevención acerca de la literatura o acerca del arte y de cómo eso puede ambiguar de una manera el testimonio que alguien podría pensar que es mentira. Jorge Semprún le responde que si no se utilizan los artificios del arte, dice él, se podrá contar, pero difícilmente se podrá escuchar. Entonces, lo que él dice es que vos podés contar una serie de hechos verdaderos que pasaron realmente y dar testimonio, y eso no quiere decir que vas a tocar la fibra de alguien, eh, sobre todo si tenés el objetivo de que no vuelva a pasar, ¿no? Si tenés el objetivo de la denuncia. Entonces, él dice, en su libro, La escritura de la vida, él dice, yo no quiero contar los hechos, no quiero contar lo que pasó, porque eso ya lo sabe todo el mundo, sino quiero encontrar el modo de contar el mal radical, dice él, ¿no? Lo esencial. Y entonces para contar lo esencial, a veces me sirven las anécdotas de los hechos que verdaderamente pasaron y a veces no. Pero eso no quiere decir que lo que yo estoy contando no sea verdad, porque ¿qué es la verdad? Lo que pasó, digamos, los hechos, vamos a poner comillas, de la realidad, la anécdota o lo que esencialmente pasó, ¿no es cierto? Entonces, para contar lo que esencialmente pasó, bueno, el arte tiene muchas herramientas, pero cuando se escribe una novela, eh, por lo menos una novela más o menos clásica, para contar algo se eligen anécdotas, se eligen narraciones, ¿no? Entonces, se eligen narraciones y se elige un modo particular de administrar la lengua, un modo particular de expresar eso que pasó, esa anécdota. Esas dos cosas, a veces una sola, como vimos en otras situaciones, conforman la literatura. Entonces, este libro, y ahora cuando leamos la novela número 3, que además tiene dice mentira dentro de su título, ¿no? Vamos a tener la tercera vuelta de tuerca. Entonces, es una gran reflexión acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero también es una invitación a la reflexión sobre este tema que sí
no nos diera algunos tortazos como esto, algunos hay que te despabilan, podríamos meternos adentro de la novela, de los personajes y olvidarnos de que es una obra, que hay una autora y que hay una invitación. ¿Sí? Cuando la empatía vieron que es ponerse en el lugar del otro, que los psicoanalistas dicen, eso es una porquería, no te puedes poner en el lugar del otro, porque si te pones en el lugar del otro, bueno, lo arrasás al otro. No, no hace falta que te pongas en el lugar del otro para ser solidaria. Vos quedate en tu lugar y de tu lugar, viendo al otro como una otredad, bueno, o sea, hacé lo que corresponde, lo que éticamente corresponde. No hace falta que sientas lo que siente el otro, porque si vos sentís lo que siente el otro, nos borramos ¿no? Los límites. Pero en todo caso, la empatía, ponerse en el lugar del otro, hace que yo me pierda. Entonces, el distanciamiento lo que propone es no te pierdas, no te pierdas desde tu lugar, desde vos, recordando que vos sos vos y que estás leyendo una obra, aceptá la invitación a la reflexión. Diana, ¿qué nos quería decir? No, esa es la cámara. No, a mí me pasó que, no sé si es un delirio, pero en toda la confusión de Klaus y Lucas, si eran dos, era uno, también yo metí a la autora. Yo digo, Agatha Christopher se llama, me hacía como me iba a Agatha Christie. Digo, qué ocurrencia los padres de ponerle Agatha, tan parecido a Agatha Christie. No sé, el nombre de ella me confundía. Hasta busqué hace mucho la biografía, a ver si no usaba un seudónimo. No, era el nombre de ella también. Quizás esa sin grasa, viste, hasta se eliminó ella para escribirlo. No sé, Bueno, agota en húngaro es ágata, así que exacta, tampoco se claro. llama. Y hablando de nombres, ¿ustedes se dieron cuenta que Klaus y Lucas tienen las mismas letras? Sí, sí, por eso, sí, una. Y eh, quienes leímos El río de las congojas, ¿se acuerdan? Quienes sí, estuvimos ya no me acuerdo si también lo leímos con el grupo de PAMI o no, pero bueno, Sí, 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 lo que leímos. Nicolás está, el nombre Nicolás está armado de tres formas diferentes, ¿no? Con las letras ordenadas de otra manera, para mostrarnos al coloradito. Entonces, esta figura del personaje que se desdobla, que es el mismo y a la vez no lo es, porque acá también está el asunto, ¿no? Tenemos dos hermanos, uno vivió una vida, otro vivió la otra, ¿no? O tenemos un solo hermano, uno vivió una vida queriendo vivir otra, o no tenemos a ninguno. Y entonces Klaus y Lucas, ese, como digamos así, como el niño universal de la guerra, es todos los niños, no es nadie en particular. Fíjense con qué austeridad, con qué asepsia, con qué poquito parece ser, ¿no? Nos meten en este quilombo, con esa literatura que parece infantil porque, como les decía antes, como está usando un idioma que no le pertenece y que
eh, y que aprendió de grande y que aprendió con mucha dificultad en una circunstancia muy compleja, sin entender una palabra, pero sin poder hablarlo mucho tampoco, porque labura 10 horas en una fábrica donde no se puede hablar, ¿sí? Eh, bueno, esa es la herramienta que ella usa para escribir. Podría haber escrito en húngaro y que bueno, que después la traduzcan, ¿no? Pero no, ella escribe su obra en francés. Y entonces da por resultado esta forma que parece infantil o parece como una redacción, ¿no? Sobre todo el primer cuaderno, pero este parece como si el primer cuaderno fuera una redacción de la primaria, este parece una redacción de segundo año de la secundaria, ¿no? Como al punto, al punto, al punto, al punto. ¿No? Que yo que he leído 20 millones de textos de adolescentes, es cero imagen, cero grasa, cero taca, 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 ¿no? Pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Y entonces, si no, como no hay, este, es pura acción, puras acciones, ¿sí? Y ella toma la decisión política de escribir en otro idioma y usar una herramienta que maneja más o menos y hacer el esfuerzo justamente del distanciamiento, porque cuando ustedes sabrán que cuando usan una lengua que no es la propia, la lengua es un objeto. Cuando usas tu propia lengua, es natural, no estás pensando en la lengua. Cuando hablamos en nuestro idioma, el idioma que estamos hablando ahora, lo hablamos a una velocidad donde no sos consciente de que estás usando una lengua. Tu única conciencia es la comunicación, ¿sí? Cobrás conciencia cuando, como nos pasa ahora, que no nos acordamos la palabra, ¿no? Y decimos, ay, ay, entonces vas buscando palabras que quedan alrededor, porque, porque nos va pasando eso, ¿sí? O cuando la comunicación está un poco fallida y entonces querés, ay, a ver cómo te lo puedo decir, ¿no? Y buscas una forma, ¿sí? O cuando haces literatura que te cuesta un esfuerzo grande hacer consciente la lengua. Ahora, si vos usás un idioma que no es tu idioma, todo el tiempo estás consciente de la lengua. Y si además no es una lengua, qué sé yo, que aprendiste de chiquita, ¿no es cierto? Sino que es una lengua que aprendiste de grande, o sea, tu cerebro todo el tiempo está pensando en la lengua. Entonces, esa distancia hace que la herramienta esté usada de esta manera tan fina, digamos, ¿no? ¿Lo habrá hecho adrede? Y yo creo que sí. ¿En qué sentido se los digo? De Porque elegir el idioma. Ah, sí, podría haber escrito en su propio idioma. claro, eso. ¿Por qué no? Raquel, está Lía pidiendo que le des entrada porque se le cortó la comunicación, por favor. Discúlpame que te ¿Y interrumpa. yo cómo le voy a dar la entrada? A ver, creo que puede entrar Me lo sola. pidió por mail privado, ¿viste? No sé, no se podría comunicar. Pero, ay, Se coño. ve que está pidiendo ingreso y no puede ingresar, por eso me Pero no pide, hace avísale falta, que... pero a ver, está ingresando en el link de UPAMI. Eso no me dijo. Fíjense, porque ahí no vieron que no hace falta pedir ingreso. Entran Bueno, directamente. ahora se lo digo. Discúlpame la interrupción, ahora se lo No, no digo. pasa nada. Que entre al mismo de la vez pasada. Ahí está. Bueno, Susana y Aurora. Sí, sí, respecto de los nombres, quería señalar lo siguiente. Vi la película que mandaste, que realmente me gustó mucho la película. Y en la película los chicos no tienen nombre, lo cual me pareció un procedimiento muy inteligente de parte, no tuve tiempo de buscar quién la dirigió la película, así que no sé si es director o directora, me pareció un procedimiento muy adecuado. El hecho de que no tienen nombre. Está bueno.
lo engancho con esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Y después, en el caso de la novela, no recuerdo, porque no releí la tercera parte, pero al menos en estos dos primeros libros, jamás se nombra ni a los nazis ni a los soviéticos. Es decir, ¿cómo reconstruimos por los conocimientos que tenemos? Lo mismo, tampoco se menciona la Revolución de Otoño de Hungría del 56 con esos términos y demás. Es decir, lo reconstruimos de acuerdo con los conocimientos que tenemos. Y Clara, por ejemplo, siempre que se refiere, evidentemente, a los soviéticos, aparecen mencionados ellos, ¿no? Y entrecomillado. Pero ni siquiera los judíos, yo creo que solo se menciona al zapatero, no, pero ni siquiera con la palabra judío, porque se da a entender que a él lo van a ir le queda muy poco tiempo porque lo van a ir a buscar. Entonces, hay también eso me pareció muy interesante, ¿no? Esta Otra cosa que no cuestión se de no nombra, poner un nombre determinado. fíjense que otra cosa que no se nombra y que tiene un peso muy grande, sabemos la muerte de la madre, sabemos la muerte del padre, pero la abuela, sabemos que se murió, pero ya es un hecho consumado, ¿no? Pero no está contado, es como si fuera tan pesado, ¿no? Que a pesar a pesar de ese trato brutal, parece haber sido como él, bueno, el referente afectivo más importante, no está contado. Muy bien. Aurora, Patricia y Lucía. Sí, hola a todas y todos. Eh, Aclaro que yo nunca había leído nada de esta escritora, la desconocía y demás. Me interesó muchísimo. Ahora, con respecto a la primera novela, al margen de lo trágico y demás, me pareció clara, sencilla, la entendí. En cuanto a esta segunda novela, yo sentía como que Lucas era el alter ego de Klaus o Klaus era el alter ego de Lucas. Como que tuve esa sensación. Bueno, eso era lo que quería manifestar. Gracias, Aurora. Patricia. Sí, yo te quería hacer una pregunta sobre cine, no sé si me la vas a saber si conoces. Hay un director de cine sueco de los años 50 que no recuerdo el nombre, y lo mismo hace Kaurismäki, el director actual, contemporáneo, que los actores en sus películas no expresan emociones, no expresan ningún sentimiento. Es la misma intención de Brecht y de Agota. Bueno, sí, no conozco al director. Nos falta Eduardo acá, que nos puede ilustrar de cine, que es el que sabe todo. Pero sí, sí. Lucía, Gracias. no, por favor. Sí, yo quería decirles que primero yo vi la película y después leí la novela. A mí la película me había causado una profunda impresión, eh, sin dejar de pensar en el estado de excepción que es atravesar una guerra, eh, cómo se defienden estos niños, ¿no? Cómo se defienden de ser vulnerables. Y cómo se castigan. Bueno, cuando leo la novela, amplío, por supuesto, la visión de la película. Y en otro curso que estoy haciendo en este momento, eh, donde estamos viviendo una novela de un argentino que se llama López López, remiten a esta novela por el tema del doble. Me pareció muy interesante la comparación, porque López López también transcurre en un escenario bélico de supervivencia, ¿no?
Bueno, no sé si la conocen, López López, pero tiene mucho que ver con esta novela. Nada más. Gracias, la voy a buscar. Lilia, Nada que ver, Raquel, lo que te voy a preguntar, porque la clase pasada no pude estar, si grabó la clase. sí, se grabó y yo, evidentemente no la subí. Bueno, Bueno, está bien, gracias. vamos a tratar de resolverlo eso. Eh, bueno, nos vamos a enfrentar a la última parte, a la última novela de esta trilogía. Eh, Así que los invito y las invito a que con esta posición que nos invita Agota, eh, de unos lectores, unas lectoras con mucha atención, mucha presencia, mucha actividad, ¿no? Nos demanda mucho, no es es un engaña pichanga, ¿no es cierto? Esto de que es muy simple. Entonces, les invito a participar de esta lectura de manera muy activa, de manera muy presente, no tratando de entender o tratando de razonar, no pienso eso, sino tratar de ver qué nos están convidando. ¿Qué nos están convidando? En todos estos niveles, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tratamiento de la lengua? El tratamiento de la lengua nos cuenta cosas. ¿Qué cosas nos cuenta? ¿Sí? Bueno, todos estos niveles que estuvimos conversando, eh, tratar de que estén ahí como presentes, ¿no? Ya que hablamos de Freud hoy, de esta atención flotante que propone Freud, ¿sí? Que es una atención que está ahí, pero que no está dirigida a nada en particular, sino que con todo esto que sabemos, nos acercamos a un objeto. Y eso va a estar ahí flotando y entonces vamos a se va a ir abrochando, haciendo sentido con distintas cosas de las que estuvimos conversando, cuando nuestra conciencia, digamos, nos lo proponga. Yo les propongo que dejemos acá hoy, así no hacemos muy quemabocho, y veamos la última novela, y ya después, bueno, a ver qué autora a dónde nos lleva este camino de señoras extraordinarias. ¿Está bien? Muy Muy bien, bien. gracias. Quiero No, decirte gracias a algo, ustedes. Raquel, Raquel, por un favor, momento ¿podrías nada más. subir al Muchas gracias por WhatsApp la estos 3 explicación, porque talleres que yo organiza la me provincia? sumerjo en la Sí, novela y realmente estaba necesité todo lo que explicaste ahora, porque bueno, lo pude cerrar. Muchas gracias. no, ay, bueno, qué bueno, gracias, Rosa. No te olvides de poner el link de la nota de la provincia de Buenos Aires. Ok, Sí, Sobre Ya lo puso. sí, por favor. Sí, pero lo pone acá y yo después que cierro el Zoom no tengo el lugar. Pero abrilo Entonces, ahora. En el WhatsApp. Abrilo ahora. traté de abrir ahora, pero no me lo aceptó. yo lo Qué pongo, no raro. se preocupen. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por todo. Gracias, nos vemos. Chao.